nuestra vida. Gracias, Padre, porque todo el tiempo, Señor, nos estás hablando. Gracias, Padre, porque tú eres el que conoce, Señor, los anhelos de nuestro corazón, pero también tu palabra nos guía, nos instruye y nos corrige, Señor. Gracias, Padre, porque el Padre que ama corrige y tú eres el que traes esa corrección a nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que así como has estado hablando todos estos días acerca de ser hacedores, Señor, a mi mente, a mi corazón, toda esta información, Padre, baje al corazón de cada una de las personas que está buscando, que está escuchando, Señor, esto. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú hablando, que tomes mi boca, que seas tú ordenando cada palabra, que seas tú hablando al corazón, a la mente, Señor, de cada persona que está escuchando mi voz y de las que lo va a escuchar. Te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú hablando con denuedo, hablando con autoridad, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, enseñándonos esta noche de la importancia de ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas tú nuestro maestro y que seas tú, Señor, tomando tu lugar como maestro, como rey, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, como les contaba, esta clase, híjole, salió la verdad del corazón de Dios. Ya es una clase que ha traído a mi vida muchísimo movimiento, que ha traído a mi vida muchísimo pensamientos que realmente necesitaba yo alinear y quiero compartirlo con ustedes, porque sé que si nosotros nos volvemos hacedores de su palabra, todo lo que nosotros hacemos va a ser transformado. ¿Ok? Pues bueno, entonces vamos a comenzar. Ujú. Y seamos hacedores. Esto me sorprendió porque es la primera vez que pongo como objetivo un versículo. Y no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Escucha lo que dice este versículo. Dice, ¿sabes qué? Necesitamos ponerla en práctica porque si no estamos siendo engañados. ¿Ok? Es una clase fuerte, pero sabes, esta clase va a generar cambios importantes. Ajá. Entonces, él nos está diciendo, es necesario que la pongan en práctica. Estas son palabras de Santiago, pero fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 4:9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Aquí vemos una promesa condicionada, que él nos está diciendo, acciónate en la palabra de Dios, haz lo que la palabra de Dios te dice y, ¿sabes? La paz del Señor estará con nosotros. Entonces, no es solamente suficiente oír o leer la palabra de Dios, ni siquiera es suficiente conocerla. ¿Por qué? Porque esto muchas veces genera religiosidad y mucha gente en verdad odia a la gente religiosa. Entonces, Él nos está diciendo, no es suficiente con que oigas la palabra, ni siquiera que la conozcas. O sea, nos podemos saber toda la Biblia completa, pero si no vivimos un solo versículo, ¿sabes una cosa? No vale de nada. Entonces, es muy fácil leer la Biblia y no pensar en cómo no vivir de otra manera diferente a la que Él nos está señalando. O sea, Él nos da la palabra de Dios, Él nos da la Biblia, como sabes, como ese instrumento de vida para que nosotros aprendamos el camino, es la guía. Yo le decía, oye, Señor, ¿cómo diriges mi vida? ¿Y sabes cómo es que Él dirige mi vida? A través de esto. A través de esto, nosotros vamos entendiendo qué es lo que necesitamos hacer sin necesidad de pedir una consejería. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos aconseja, nos aconseja. Y fíjate bien, es fácil debatir en el significado de un pasaje y no vivir su significado. Esto es tremendo.
Muchos podemos debatir lo que significa un pasaje y todos podemos tener diferentes puntos de vista. Pero lo más impresionante de todo es realmente preguntarnos a nosotros mismos, ¿estás viviendo lo que estás hablando? O sea, ¿estás viviendo eso que tú estás diciendo que supuestamente lo conoces? ¿Por qué? Porque si nosotros solo estamos hablando la palabra de Dios, claro que tiene efecto porque es una espada. Pero, ¿sabes? La gente se va a fijar en nosotros conforme nosotros estemos experimentando o estemos demostrando en nuestro carácter que realmente Cristo vive en nosotros. Entonces, no solo es exponerse a la palabra, o sea, no basta, no es suficiente. Debemos conducirnos a una obediencia. Y la palabra de Dios es obedecerla. O sea, la palabra de Dios no es, ay, a ver si puedo, a ver si es o esto sí me conviene tomarlo, nada más me quedo con la bendición, pero la indicación no la tomo en cuenta. Necesitamos tener muchísimo cuidado con esto, ¿ok? Santiago nos está diciendo, no es suficiente que la escuches, hay que ponerla en práctica. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Es estar listos, escucha esto, es estar listos todo el tiempo para escucharlo. Si vamos a la iglesia, si estamos escuchando un mensaje, por el medio que sea, es importante que nosotros quitemos de nuestra mente toda distracción, todo pensamiento se va cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y sabes qué? Es decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy estoy dispuesta a aprender. Ajá. Entonces, ¿estamos listos para ser enseñados todo el tiempo? Los discípulos aprenden con deseo de entender y oír con buena actitud. O sea, necesitamos nosotros ir dispuestos con un corazón de decir, Padre, ¿de qué me vas a hablar hoy? Señor, ¿qué estoy haciendo mal que te está causando ofensa? Significa que tenemos que estar dispuestos a aceptar la verdad que Él nos está confrontando, que Él nos está diciendo, estás fallando en esta área y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Ayúdame a superar esto, adquirir la verdad y nunca las vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Esto es lo que dice Proverbios 23:23. Adquiere la verdad, o sea, busca la verdad y nunca las vendas. Escucha esto. Muchas veces estamos nosotros aprendiendo, estamos leyendo la palabra de Dios, pero las vendas que nosotros tenemos no nos permiten ver. ¿Qué es lo que no nos permiten ver? Lo que realmente, por eso Jesús dijo, es más fácil ver la viga en el otro ojo que la astilla en uno mismo, porque es más fácil ver los errores que la gente está cometiendo que nosotros reconocer que estamos equivocados en cierta área. Entonces aquí los está diciendo, adquiere la verdad y nunca las vendas. O sea, tenemos nosotros vendas espirituales y estas vendas espirituales fueron puestas a raíz de la caída. Y sabes una cosa, para que nosotros podamos quitarnos todas estas vendas, tenemos que orar. Señor, en el nombre de Jesús, abre mi entendimiento, dame revelación, dame conocimiento. Hay una cosa importante. Y esto hablaba a mi corazón el Señor y me decía, es que lo único que quita la religión es la revelación. Cuando la palabra de Dios es revelada a nuestros corazones, es revelada en nuestra vida, ¿sabes? Se cae y se rompe toda la religiosidad que pueda haber. Entonces Él lo dice, adquiere la verdad. ¿Dónde está la verdad? En su palabra. Nunca las vendas. No podemos estar envolviéndonos o estar justificándonos las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude en esas áreas. Filipenses 4, del 8 al 9. Y para eso está su palabra. Ahí es donde encontramos la gracia, la salvación, la restauración, la restitución, la prosperidad, la sanidad y todo cuanto nosotros necesitamos, lo encontramos en su palabra. O sea, ¿cuándo aprendemos más de Dios?
leyéndola. Pablo nos está diciendo, ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Esto es la clave. Esto es la clave de por qué a veces en nuestra vida no están produciendo los cambios y por qué muchas veces es tan difícil pasar de hacedores, y nos seguimos quedando en oidores de su palabra. Entonces, fíjate lo que dice. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrate. Concéntrate está hablando de los pensamientos. En todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esto es lo que nos dice el versículo desde arriba. Nos está diciendo, piensen. Un punto importante es nuestra manera de pensar. Entonces necesitamos poner en práctica, no tenemos que dejarla solamente en conocimiento o no tenemos que dejarla en teoría, sin llevarla a la práctica. ¿Sabes por qué? Porque no sucede una transformación verdadera si nosotros no estamos llevando a la práctica la palabra. Un cambio, sí, no lo aplicamos, no estamos comprendiendo el propósito por el cual la palabra de Dios nos fue dada a nuestra vida. Él nos quiere que seamos hacedores y no solamente que nos quedemos en oidores. Entonces, para seguir realmente los pasos de nuestro maestro, para ser realmente como es, requerimos obediencia. Requerimos ser obedientes y ver el versículo de arriba, el versículo de abajo, para entender exactamente qué es lo que nosotros necesitamos cambiar. Leemos, pero no se quedan. No se queda lo que nosotros estamos leyendo. ¿Por qué? Porque no lo hemos practicado. Por lo cual no estamos siendo transformados. La transformación viene a través de la práctica en la obediencia. Entonces, seamos hacedores. ¿Ok? Juan 15 del 10 al 11. 10 y 11. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Este mandamiento, para que nosotros podamos, bueno, esta escritura, para que nosotros podamos desbordar de gozo y estar llenos de su gozo, tiene una indicación antes y dice, obedece mis mandamientos. Obedecer viene de hacer, no viene de, sí, lo oigo y lo repito y lo repito y lo repito. Obvio que hay promesas en nuestra vida que van a causar efecto, pero yo creo que la obediencia puede romper cualquier circunstancia más que una oración eficiente. Entonces, observemos qué beneficios de la obediencia, obedecemos que los beneficios de la obediencia es el amor y el gozo del Padre que se van a desbordar en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, un cambio de vida. Fíjate lo que sucede cuando nosotros no ponemos en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Una de las cosas donde Satanás va a dirigirse va a ser en nuestra identidad. Y nuestra identidad va a ser golpeada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando solamente oímos la palabra de Dios y no la practicamos, la palabra de Dios no es una reflexión más de tantos libros que hay en todas las religiones o en el mundo. Ella produce cambios en nuestro carácter, en el carácter de los hombres y trae libertad. Estos cambios son visibles en el carácter, en el modo de pensar y en la conducta. La gente de los alrededores ha visto los cambios en tu vida. O sea, realmente tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo he generado estos cambios en mi vida, en mi carácter, en el modo de hablarle a la gente, en cómo nos dirigimos al que tenemos al lado,
en cómo toleramos, cuando alguien nos agrede. O sea, realmente en nuestra vida se están generando, la gente está viendo que nosotros hemos estado avanzando en esto, porque ¿sabes una cosa? Cuando nosotros estamos avanzando en este punto, inmediatamente la gente lo va a notar y te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Yo quiero darte un testimonio de esto muy leve, muy breve. Cuando yo conocí a Cristo, más bien, hace ya casi 11 años que lo conocí, mi esposo y yo peleábamos mucho, todo el tiempo nos la pasábamos peleando y yo iba a una reunión de mujeres que en mi iglesia se llamaba Casa de Vida. Yo te voy a ser sincera, no entendía nada, pero yo iba a ese lugar porque yo sentía una paz en mi corazón. Y recuerdo que la líder me decía, no pelees con él, o sea, no le contestes, no le digas nada. Una tarde, él llegó, y él me dijo, estábamos peleando, discutiendo en la cocina, y yo le dije, perdóname por no ser la mujer que tú necesitas. Y esto fue un parteaguas en nuestro matrimonio, porque él se subió, bajó al poco tiempo, y él me dijo, yo no sé qué es lo que estás haciendo, pero yo quiero saber qué haces. Y aquí mi cambio, esto ya estaba generando algo en él. Y sabes, muchas veces, tal vez necesitamos una mentora, un líder, una persona que nos esté guiando. Yo le doy gracias a Dios porque mandó a mujeres con un corazón para ayudarme y la paciencia, la dedicación, pero nosotros necesitamos ver que esos cambios ya han sido generados en nuestro carácter. Si no hay esos cambios en tu carácter, si no hay esos cambios en la tolerancia, si no hay esos cambios en tu vida, ¿sabes una cosa? De verdad, reflexiona sobre esto y realmente pregúntate a ti, ¿soy un hacedor de la palabra de Dios? ¿Por qué no han surgido estos cambios en mí? Y yo sé que el Espíritu de Dios te va a ayudar. De hecho, fíjate bien esto. La verdad y la libertad son inseparables. Como lo dice Juan 8:32, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ser hacedores de la palabra de Dios significa traer esa libertad a nuestro carácter, a nuestro corazón, en nuestras palabras. Es el reflejo de nuestra obediencia. Nos presentan nos presentan al que va a una reunión en la iglesia y oye la palabra de Dios y cree que por eso ya es cristiano. Y todavía se suele identificar al ir a la iglesia y leer la Biblia como un cristiano, pero eso es la mitad de un camino, no es ni la mitad de un camino que tenemos que recorrer. ¿Cuál es la realidad? Lo importante es trasladarlo a una acción, lo que hemos escuchado. Santiago nos recuerda que lo que oímos en la iglesia lo tenemos que vivir afuera. No en la iglesia tener una máscara, saber, es que soy así, y una cara en la iglesia y salimos y afuera tenemos otra. O en nuestra casa con nuestros hijos tenemos otra. No, o sea, realmente como tú eres en casa con la gente de confianza, en ese momento, ahí, es realmente cómo es tu carácter. Entonces, no tiene sentido que oigamos y estemos en la iglesia todos los días si realmente nosotros no estamos llevando nada a cabo de lo que estamos aprendiendo. Y solamente, como lo está diciendo Santiago en el versículo 1, nos estamos engañando. Entonces, atención a la palabra. Esto es bien importante. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, estamos en cualquier lugar y nos estamos distrayendo. Nuestra mente está en otro lado, estamos con el teléfono. ¿Sabes una cosa? Ponle el 100% de atención a él. No permitas distracciones. Esto está a tu alcance y está a mi alcance. Si nosotros queremos ser llenos, necesitamos poner esto de nuestra parte. Señor, en el nombre de Jesús, toda distracción se aparta de mí. Ponerle toda la intención. Es muy importante prestar la atención a la palabra de Dios. Pero es mucho más importante obedecerla y llevarla a práctica. Podemos medir la eficiencia del tiempo
que ponemos en el estudio y aprendernos los versículos favoritos y decir, ay, esto está padrísimo y todo. ¿Y la obediencia dónde queda? ¿Sabes una cosa? Esa obediencia va a traer ese cambio a tu vida, en tu carácter, va a traer ese cambio en tu vida, en esas situaciones. Pero el efecto real y visible entre los demás está reflejado en la conducta y en la actitud. Pones en práctica realmente lo que el pastor nos está enseñando, ponemos en práctica realmente lo que estamos nosotros leyendo, viendo, o simple y sencillamente son palabras para tirar, ¿no? Entonces, ser hacedores. El contexto, escucha esto porque esto casi rompe mi corazón y mi mente. Los textos nos hablan de ser hacedores, no solamente de hacer, sino de ser hacedores, es decir, sistemáticamente, continuamente, haciendo y obrando constantemente con la palabra de Dios. No es el hoy sí, hoy no. Escucha cuál es el final de ser hacedor, y esto viene escrito en griego. El fin es aprender, no para enseñar. El fin es aprender para nosotros hacer. O sea, esto está maravilloso. Aprende a fin de hacer y no con el fin de saber o de enseñar. Santiago nos dice a todos, hacer lo que ella dice. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. La fe cristiana siempre es activa y se encuentra en contraste con otras religiones. Solo, ¿por qué? Porque el cristianismo es el único que produce cambios en nuestra vida. Entonces, en la epístola de Juan, él nos habla del deber de cristiano de permanecer activo. Lo dice así: queridos hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de acción y de verdad. O sea, podemos comprender esto. Él nos está diciendo, ¿sabes qué? No es con la palabra que te sepas toda la Biblia, es con las acciones, con la verdad en cómo realmente nosotros nos estamos moviendo, cómo nosotros nos estamos expresando. Ser generadores de cambios. Esto es lo que produce realmente un cambio. ¿Y dónde viene esto? Para cambiar es estar convencidos, es persuadirse a nosotros mismos, conseguir una intención y argumento al propósito por medio de los pensamientos. Por ejemplo, yo puedo manejar una empresa, yo puedo hacer esto, yo puedo cambiar mi carácter, a mí se me puede quitar lo enojón. El convencimiento tiene que ver mucho con la manera de pensar, lo que veíamos hace rato en el versículo de Filipenses, como Pablo dice, piensen en todo lo bueno, lo santo, lo puro. Y él aquí nos está diciendo la clase, el convencimiento tiene que ver con lo que yo pienso. Es de lo que nosotros estamos convencidos. Y esto es algo para que nosotros lo llevemos a cabo. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces aquí es donde está el engaño escondido. ¿En dónde? En nuestra manera de pensar. La manera en la que nosotros pensamos es lo que nos da la victoria o el fracaso o el éxito. La manera en la que nosotros pensamos es donde está nuestra identidad, donde está el sufrimiento, donde está el dolor, donde está la resiliencia, la victoria, el triunfo, la decisión, la situación. El pensamiento puede cambiar todo. ¿Y sabes una cosa? Es necesario accionarlo. Es necesario que nosotros, a través de los pensamientos, ¿cómo? Voy a explicarme un poquito mejor. Por ejemplo, ¿no? Yo crecí, cuando yo era niña, yo escuchaba palabras como, no hagas eso porque te puedes lastimar, no toques esto porque te puedes quemar, no hagas esto porque te puedes caer, ¿no? O sea, eso fue lo que a mí me metieron en la mente, que yo no podía hacer cosas porque ciertas cosas me causaban peligro o me iban a dañar. ¿Qué fue lo que pasó? Eso trajo a mi mente y a mis creencias llamémosle sentido de protección, ¿no? Lo cual se volvió una creencia. Y esa creencia
En otras palabras, bíblicamente es el leb, pero vamos a llamarlo a nivel ciencia, es el subconsciente. Todo eso está guardado en el subconsciente. La Biblia dice que pues sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros estamos escuchando, con todo lo que nosotros estamos viendo, con todo lo que nosotros estamos hablando, pero sobre todo con todo lo que nosotros estamos creyendo. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. La palabra, en general, las palabras, lo que nosotros vemos, sentimos, crea una conciencia. Y esta conciencia es un análisis. Y esto cambia cuando el modo de pensar cambia. ¿Ok? Entonces, la Biblia prácticamente son los pensamientos de Dios. Y si nosotros podemos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, ¿sabes una cosa? Nuestra vida va a cambiar por completo. Y es hermoso tener la creencia de lo que Dios piensa acerca del trabajo, acerca del matrimonio, acerca del dinero, acerca de la familia, por ejemplo, acerca del trabajo, ¿no? ¿Cómo veíamos hace unas clases, en esta clase de finanzas, cómo Dios nos ha dado el don, ¿no? De hacer riquezas y a través de ese don de hacer riquezas, Él nos da el trabajo para que seamos una bendición y el trabajo es un regalo, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos metidos en la conciencia la idea de la abuela o la idea de la mamá que el trabajo, ay, otra vez tengo que ir a trabajar, ay, ya es lunes. Y nos estamos quejando del trabajo, y es que es muy cansado, y es que mira, entonces, ¿sabes? Todo eso crea en nosotros una actitud y esta actitud normalmente gobierna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios y vemos que realmente el matrimonio como Él lo ve, la familia, como Él creó la familia, hombre y mujer, para que se ayuden, esa ayuda idónea, ese varón de Dios, ajá, para que nosotros caminemos hacia un mismo destino, los dos en el mismo barco, si el barco se hunde, pues estamos los dos unidos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿realmente tú qué piensas acerca de esas áreas? O sea, ¿qué es lo que piensas del matrimonio? ¿Qué es lo que piensas de una amistad, de un negocio? Que si realmente tus pensamientos están alineados. ¿Por qué? Porque conforme nosotros tenemos en el corazón, es conforme nosotros actuamos. Entonces, para nosotros poder generar cambios notables en nuestra vida, tenemos lo más importante que es su espíritu, que Él nos recuerda y nos enseña y nos ayuda. Entonces tenemos su palabra y tenemos su espíritu, pero aquí hay un punto importante y es lo que Él hablaba y era mi corazón. Y Él me decía, la voluntad. Muchas veces necesita Él nuestra voluntad para que ese cambio sea generado. Y nuestra voluntad a veces no está alineada con Dios. Nosotros le pedimos a Dios, perdón, nosotros le pedimos a Dios que Él haga su voluntad en nuestra vida. Pero la voluntad de Dios en nuestra vida es que tú y yo seamos hacedoras. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos oidores. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos ese canal de bendición para otra gente. Pero sabes una cosa, para nosotros podernos meter a la voluntad de Dios y poder recibir esa bendición que enriquece, que no añade tristeza, necesitamos ser obedientes a su palabra. Entonces los pensamientos cambian en nosotros según estamos viviendo, según estamos escuchando, según nos estamos alimentando. Y hoy con todo el fumo, el bombardeo que tenemos de las redes sociales, yo te podría decir que realmente estás guardando en ti. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, yo crecí con eso de que no puedes hacerlo. Y ese no puedes hacerlo generó en mi vida muchísima imposibilidad durante muchos años, hasta que yo me encontré con Cristo y Él me dijo, todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. Cuando Él me dijo, yo
en esa debilidad que tú tienes, en ese carácter de enojo que está en ti, yo soy el que te fortalezco. Y hoy quisiera decirte, es necesario que nosotros estemos convencidos de que realmente queremos cambiar nuestra vida. Porque cuando tú estás convencido, como dicen en México, cuando llegamos al punto más bajo, donde el dolor está más fuerte, como dicen en México, el estar hasta cansados, de estar más cansados, es en ese momento donde generamos los cambios. Pero sabes una cosa, no es necesario llegar a ese punto de sufrimiento para nosotros generar un cambio. Lo único que necesitamos para generar un cambio es tener la voluntad de decir, ¿sabes qué, Señor? Si quiero cambiar, si quiero ser un hacedor de tu palabra, si quiero, Señor, ser ese instrumento útil para ti, perdóname, Señor, por no haberte escuchado en esto. Entonces, si en nosotros está esa convicción, si en nosotros está, ¿sabes qué, Señor? Sí quiero hacerlo. Y quiero ponerte otro ejemplo. ¿De qué estamos convencidos? Para que esto quede claro, ¿va? ¿De qué estamos convencidos? ¿Cómo piensas al respecto de ciertas situaciones? Por ejemplo, ¿estás convencido de la comida? Si ves algo como mamá, estamos viendo algo que vamos a preparar y no lo vemos en buena condición, pues dudamos y lo sacamos, ¿estamos de acuerdo? Si vemos algo que no está muy agradable a los ojos y dices, ay, yo no me voy a comer eso, ¿no? Dices, no, yo no estoy convencido de esto y lo tiras, ¿no? O lo desechas. Ajá. Y a veces por la apariencia, nosotros estamos decidiendo qué es lo que vamos a comer o no vamos a comer. Y sabes, esto está así por lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y puede ser así acerca de muchísimas cosas, de la comida, por ejemplo, o de los deportes, ¿no? Pues es que, ay, no, ya llego muy cansada, ya no puedo hacer ejercicio, pero necesito ir a hacer ejercicio, pero estoy cansada, pero si decides hacer ejercicio y empiezas a orar, pues claro que vamos a poder hacer ejercicio. Otro punto importante, una persona, una persona. ¿Cómo nosotros nos estamos dirigiendo a las personas, pero cómo nosotros pensamos acerca de esa persona? Porque si nosotros pensamos que esa persona no es confiable, no le asignas lo que le ibas a confiar. ¿O qué pensamos de un lugar si el lugar está sucio? Por ejemplo, el otro día fuimos a un restaurante y la comida deliciosa, pero el lugar sucio. Yo le dije a mi esposo, no, 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 yo necesito un lugar limpio. Entonces, ¿ves cómo todas esas cosas de las que estamos convencidos nos llevan a tomar decisiones? ¿No? O sea, ¿qué pensamos acerca del dinero, no? O sea, que el dinero es el medio de provisión, que el dinero es malo, por ejemplo, porque pues si lo amas, pues trae destrucción, ¿no? ¿Qué pensamos acerca del negocio? Que nosotros tenemos toda la capacidad de manejar un negocio, de llevarlo a más. ¿Qué pensamos del matrimonio? ¿No? O sea, yo sí quiero decirte algo. Antes de conocer a Cristo, a mí no me importaba si me divorciaba otra vez, porque pues dije, no, pues ya, ¿no? Pero conocí a Cristo. Y sabes una cosa, algo fue en mi corazón que me dijo, lucha por tu matrimonio y encontrar restauración en nuestro matrimonio. Entonces, la realidad se forma con la base de nuestros pensamientos y las expectativas, las experiencias que nosotros hemos vivido. Y muchas veces estas experiencias se vuelven un tropiezo. Hay mucha gente que no se vuelve a casar porque en su primer matrimonio le fue mal y está tomando una decisión a través de una experiencia. Y esto crea cosas en nuestra vida. O esa persona que se quiere divorciar y va y le pide el consejo a una mujer que está divorciada, tampoco es eso. O sea, aquí yo lo que quiero asentar en esto es que nuestros pensamientos es como quien dice, es la plataforma donde nosotros podemos empezar a generar el cambio de actitud en nuestra vida. Y muchas veces nuestro modo de pensar son esas murallas, son esas fortalezas que no nos permiten avanzar. ¿Sabes qué? Es que no puedo hacerlo. Sí, Señor, en ti lo puedo porque tú me fortaleces, ¿no? Entonces los cambios se generan con el pensamiento correcto. Proverbios 23, número 7. ¿Por cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él.
Esto lo dice Proverbios. Así como nosotros pensamos, así somos. ¿Quieres tener un cambio en tu vida? Necesitas pensar como Dios piensa. ¿Cómo sabemos cómo Dios piensa? Buscando su palabra. En nuestra mente está la victoria o está el fracaso. En nuestra mente está el cambio. Está el cambio para ser nosotros hacedores. Si empezamos a decirle, Señor, yo quiero ser hacedor de tu palabra, Señor, yo quiero que tú seas en mí, Señor, este enojo yo no puedo, o el área en la que estemos batallando, ¿no? Entonces, ser oidores. Consideremos el término oidores. Esta experiencia está extremadamente vinculada con la palabra desobediencia en el griego. El escritor de la carta a los hebreos reúne el verbo oír y el sustantivo desobediencia en esta frase. Debemos prestar atención y ser diligentes en lo que estamos oyendo. Aquí vemos que bíblicamente en el griego la palabra oidores procede de desobediencia y procede de, bueno, prácticamente es desobediencia. Entonces, es importante que nosotros estemos prestando atención a todo lo que estamos oyendo. Así que debemos, prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ella. Esto viene en Hebreos 2:1. O sea, si nosotros no ponemos atención a las cosas que estamos oyendo, la consecuencia va a ser que nos vamos a desviar. Entonces, está muy fuerte porque hay cosas que a veces los hacemos pues nada más porque sí, pero Santiago también advierte a sus lectores que presten atención a la palabra de Dios. Si ellos se descuidan de escuchar el mensaje de Dios, se engañan a nosotros mismos, se limitan a escuchar y así no se genera el efecto del cambio de la renovación. Cuando nosotros escuchamos la palabra, porque es necesario escucharla, es necesario prestarle atención, la verdad se nos va a revelar, pero es necesario que nosotros oremos por revelación, por conocimiento, por entendimiento. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, la palabra de Dios es un espejo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estamos, por ejemplo, en este tipo de reuniones o estamos en la iglesia o estamos en una reunión de una mujer y sabes una cosa, hay algo que te está incomodando de lo que la persona está diciendo. Pon atención ahí y óralo, porque seguramente esa es una área de oportunidad que está saliendo a la luz para poder trabajar sobre esa área que nos está causando daño. Entonces, no es solamente de que yo te voy a ser sincera, yo quiero ser vulnerable contigo. Cuando yo asistía a estas reuniones de oración, yo a veces salía toda moreteada de los pedrazos que yo decía, ay, es que eso me lo dieron a mí y me lo hizo intencional. Y yo creí que todo eso era intencional, pero ¿sabes una cosa? Era la palabra de Dios que estaba hablando a mi vida, que me estaba confrontando, que me estaba diciendo, estás siendo rebelde, estás siendo controladora, estás haciendo esto. Y sabes una cosa, eso es lo que la palabra de Dios causa el efecto en nosotros. Si algo te incomoda, ¿sabes una cosa? Ponlo en oración. Ponlo en oración y ora por eso y pídele al Espíritu Precioso de Dios que te ayude con esa situación. Entonces, al escuchar la palabra de verdad, se nos revela o cómo es y cómo deberíamos de ser. Nos hace ver lo que está mal en nosotros y lo que tenemos que hacer para remediarlo. Pero si no hacemos más que oír, se queda ahí y ya no sirve. Ajá. Entonces, cuando alguien nos está incomodando, es importante que nosotros empecemos a orar y decirle, Espíritu de Dios, ayúdame. Escucha y obedece. Si la palabra de Dios te dice que debes orar, ora intensamente. Si te dice que debes congregarte, hazlo. Si te dice que des con alegría, dalo.
Ajá, y hazlo constantemente. Si Él te da un mandamiento y una enseñanza, oye y recibe, está atento para llevarla a práctica, no solamente para guardarla y atesorarla en tu corazón. Hay que ver qué es lo que nos está pidiendo Él que hacemos. ¿Sabes una cosa? Dios habla todo el tiempo. Necesitamos orar para que nuestros oídos estén abiertos, para escuchar sus palabras, para escuchar sus indicaciones, para escuchar qué es lo que Él nos está pidiendo hacer, porque, sabes, al menos en mi vida, todo el tiempo me está pidiendo cosas que hacer, ¿no? Entonces Jesús respondió, pero aún más bendito, escucha esto. Jesús respondió en Lucas 11:28, pero aún más bendito todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El poner en práctica la palabra de Dios trae a nuestra vida una bendición, esa bendición que enriquece, que no añade problemas. Ese cuidado, ese amor lo trae. Y vamos a ver algunos ejemplos. Si debes algo, págalo. Ajá. Si tienes envidia de alguien, trabaja esto en tu corazón, déjalo ir y ve que cuando haces esto, Dios tiene lo que tú necesitas y aún más. ¿Por qué? Porque Él lo dice, que Él nos dará, que no es suficiente lo que nosotros pedimos, sino que Él nos dará mucho más. Efesios 2:20, si no me equivoco, perdón, 3:20. Si amas el dinero y haces daño a la gente por causa de esto, ¿qué nos está diciendo? Primera de Crónicas 29:11, que el amor al dinero es una de las causas. Y yo hace unos días leía este versículo, déjame ver si aquí lo encuentro en mi libreta para compartirlo contigo. Y de verdad que a mí me sorprendió lo que dice, porque fíjate, sobre todo Dios está por encima de todo. Escucha esto, es Primera de Crónicas 29:11. Él nos da la victoria, todo le pertenece, todo es de Él, y es por su poder y su palabra. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, y este es tu reino. Te adoramos, fíjate, o sea, te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Aquí quiero hacer una pausa. Él dice, te adoramos, ajá, sobre el que está sobre todas las cosas. Y muchas veces nosotros ponemos por encima las cosas, lo material. Y esto de verdad que me dolía porque hay mucha gente que por causa de dinero daña. Cuando hoy hemos puesto las cosas en primer lugar y no a Dios. Hoy la gente habla más las posesiones, hoy la gente ama más lo que tiene que incluso las personas, que incluso a Dios, ¿no? Entonces aquí es un área de oportunidad, ¿no? Si alguien te ofende, perdona. Si tratas mal a la gente, sana tu corazón y tu alma, ¿no? Si tus palabras son ofensivas, hay un salmo que dice, Señor, pon una guarda en mi boca. Si te quejas, alinea tus pensamientos. Si no oras por ti, nadie lo va a hacer. ¿Sabes una cosa? Es necesario tener acciones de amor, pero también hacia nosotros mismos. Ahora, bueno, ya me falta poquito, ¿eh? Uy, uy, uy. Edifica sobre el cimiento sólido. En Mateo 7:24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpearán, caerán y esta casa se derrumbará con un gran estruendo. Esto habla de, de en qué nosotros estamos cimentados. Sobre una roca sólida significa que es un discípulo atento. Fíjate bien,
La roca sólida es cuando nosotros como discípulos estamos atentos a escuchar su voz, estamos atentos a obedecer al maestro, ajá, y nosotros no es un falso, no es superficial, no es solamente porque estoy en tal lugar me porto bien. No, es tener esa edificación sobre lo que es Cristo, en esa verdad y en esa obediencia que Él nos está pidiendo. Porque la obediencia se convierte en el cimiento sólido que resiste a las tormentas. O sea, la obediencia que nosotros tengamos, ajá, nos va a sostener durante muchísimo tiempo. En tiempos difíciles, en tiempos de desierto, en tiempos de escasez, en tiempos de prueba. ¿Por qué? Porque el que no está cimentado, el que no ha puesto en práctica la palabra de Dios, no tiene un cimiento sólido y su casa está sobre esa arena que viene un, un, un viento fuerte y todo se cae. La gente en la tribulación, en el problema, en la situación, se siente derrumbar, se siente caer. ¿Por qué? Porque no tiene ese cimiento. Entonces Jesús hace esta comparación de dos personas. Tienen la similitud de ambas. Construyen, escuchan la palabra de Dios y examinan las mismas circunstancias. O sea, aquí Jesús está haciendo la comparación del que la escucha y el que la lleva a cabo. La diferencia entre ellas es que una hizo caso y accionó y la otra no. En el exterior, sus vidas parecían similares, pero había gran diferencia estructural en el interior. Estas fueron reveladas por la tormenta de la vida. Puede ser que la diferencia no sea notable inmediatamente, pero en el tiempo, esta afectará el destino eterno. Tu vida está reflejada en lo que aprendes de su palabra. Híjole, sé que la clase estuvo muy fuerte. De verdad que sé que esta clase estuvo muy fuerte, así que esta clase fue como para valientes. Pero bueno, yo sé que todo esto nos trae mucho, mucho crecimiento. Entonces, recordemos algo importante. Cristo es una relación. Cristo es comunión. Y si nosotros queremos tener una transformación, queremos tener esa sanidad en nuestro corazón, en nuestra alma, necesitamos buscar el tiempo de comunión con Él. Necesitamos buscar su cara, necesitamos buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque la religión oprime y la religión señala. Y nosotros no estamos ni para ser oprimidos ni para ser señalados, sino estamos para ser transformados y necesitamos buscar su rostro, entrar en tiempos de adoración, entra a tu habitación, pon tus alabanzas, concéntrate, quita toda distracción de tu mente y métete en ese tiempo de adoración y dile, Señor, aquí estoy, restáurame, renuévame, ¿no? Y eso es lo que va a producir un cambio en tu vida. Si deseas avanzar, pide revelación, porque la revelación es el martillo contra la religión. Es necesario ser hacedores de su palabra y no quedarnos solamente en oírla. Yo sé que esta clase fue un poco fuerte, ¿no? La verdad, quiero decirte que oré mucho, mucho, mucho para darla, ¿no? Fue una enseñanza que nació de un tiempo que estuve a principios de año en ayuno, en oración. Y él me llevaba a esto, necesitan ser hacedores de mi palabra, necesitan accionarse, necesitan dejar todos esos rudimientos y empezar, querer ser hacedores de su palabra, ¿no? Entonces veo que se quedaron los valientes, los valientes se quedaron, pero bueno, vamos a orar para terminar con esto. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has dado tu espíritu, Señor, pero también nos has dado tu palabra. Y si nosotros tenemos tu espíritu, Señor, todo lo podemos en ti, porque tú nos ayudas en todas nuestras debilidades, porque tú nos ayudas, Señor, a ser más como tú y menos como nosotros. Nosotros queremos menguar, Señor, para que tú crezcas en nosotros. Nosotros queremos ser más como tú, Señor.
Nosotros queremos ser ese reflejo, Señor. Gracias. Hoy te digo gracias, Señor, por la disciplina que traes a nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú eres el que marcas nuestro camino, Señor. Tú eres el que nos corriges. Tú eres, Señor, el que a veces, como te digo, Señor, que no sea con cincel, Padre. Pero tú eres, Señor, el que está transformando nuestra vida. Y yo te doy las gracias, Señor, por esa transformación en nuestro carácter, en nuestra mente. Porque si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza es imposible. Pero yo bendigo, Señor, ese momento en que tú dijiste, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Porque sabemos que el Consolador nos ayuda, nos fortalece, nos enseña, nos cuida. Gracias, Señor. Gracias por haber hecho eso todo por nosotros y por haberte dado por nosotros, Jesucristo. Queremos menguar, Señor. Queremos ser como tú, porque tu palabra lo dice, que la meta es el varón perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no oidores. Repréndenos, Padre, cuando nos portamos mal, cuando hacemos algo que te ofenda, porque sabemos que solamente a través de tu Espíritu nosotros podemos ser, Señor, lo que tú dices que somos. Te damos las gracias, Señor, por cada persona que escucha esto. Te doy las gracias, Señor, por la transformación que esto trae a sus vidas, Señor. Y yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, trayendo sanidad a su mente, sanidad a su corazón, Señor, a su alma. Que seas tú, precioso Espíritu de Dios, trayendo esa palabra a nuestra memoria, recordándonos, Señor, tu palabra. Gracias, precioso Espíritu, porque sin ti esto no es posible. Gracias porque a tu lado damos fruto, Señor. Ese fruto pasible, Padre. Gracias, Señor, porque la obediencia, Señor, nos trae ese gozo, Señor. Yo te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo te pedía que me dieras valor para dar esta clase. Y yo sé, Señor, que esta obediencia, Señor, va a traer gran fruto, Señor, a la vida de todas las personas que la escuchen. Gracias, Padre, por esto. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por ser el Maestro de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando esto. Gracias porque nos das oídos para escuchar, ojos para ver lo espiritual, Señor. Gracias que porque contigo, Señor, avanzamos a la altura del varón perfecto. Gracias, Señor, por no cansarte de hacer tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque nosotros somos, Señor, esas vasijas donde tú viertes tu poder. Te damos gloria, Señor, adoración y alabanza, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada una de las personas, Señor, que están conectadas aquí y que luego se van a conectar. Yo las bendigo con toda bendición espiritual. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues nos pedimos de YouTube y gracias.